¿Qué pasa, más fanáticos? Hoy tengo comparativa entre el Vivo X Play 3S y el Galaxy S5. Vamos a verla. El Galaxy S5 tiene unas medidas de 14,2 centímetros de alto, 7,2 centímetros de ancho y 8,1 milímetros de grosor. Todo ello en 145 gramos. El Vivo X Play 3S tiene unas medidas de 15,8 centímetros de alto, 8,2 centímetros de ancho y 8,7 milímetros de grosor. Todo ello en 174 gramos. Ya tenemos los terminales sobre la mesa y bueno, como veis la diferencia de tamaño es mucha. Lógicamente la pantalla del Vivo tiene una pulgada más y eso se nota. Bueno, empezamos. Arriba tenemos el auricular, sensores, cámara a la derecha, un LED de notificaciones, y en el Samsung nos encontramos con el auricular, sensores y cámara a la derecha y un LED de notificaciones también a la izquierda. Tenemos abajo un botón físico, el de Home, y dos táctiles de retroceso y de multitarea. En el Vivo nos encontramos con tres botones táctiles: retroceso, Home y menú. Arriba tenemos el conector para auriculares en los dos, y además en el S5 nos encontramos con el micrófono de cancelación y con el puerto infrarrojo. A la izquierda nos encontramos en el Vivo con la bandejita para micro SIM, y en el S5 tenemos los botones de subir y bajar volumen. Abajo tenemos en el Vivo la entrada para micro USB y el micrófono, y en el S5 nos encontramos con lo mismo: micrófono, entrada para micro USB, que en este caso es 3.0. Y bueno, por último, en el lado derecho nos encontramos con los botones de volumen y apagado y encendido en el Vivo, y en el S5 tenemos el botón de apagado y encendido. En la parte trasera nos encontramos lógicamente con la cámara principal en los dos, el flash, y en el Vivo tenemos además el lector de huellas dactilares junto con dos altavoces arriba y abajo, y en el S5 tenemos aparte un sensor de ritmo cardíaco y el altavoz. En ambos casos el acabado es en plástico, como sabéis. Samsung un tacto gomoso, bastante agradable, y el Vivo un plástico más bien más duro. Tenemos un marco metálico en el Vivo, y en el caso del Samsung tenemos un marco plateado, pero que en este caso es plástico. El Galaxy S5 tiene una pantalla Super AMOLED de 5,1 pulgadas Full HD y una densidad de 431 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,5 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 o 32 GB ampliable mediante microSD. Una cámara delantera de 2,1 megapíxeles y trasera de 16 megapíxeles. Y una batería de 2800 mAh. El Vivo X Play 3S tiene una pantalla IPS de 6 pulgadas con resolución 2K y una densidad de 490 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 801 a 2,3 GHz y 3 GB de RAM. Una memoria interna de 32 GB no ampliable. Una cámara delantera de 5 megapíxeles y trasera de 13 megapíxeles. Y una batería de 3200 mAh. Vemos un vídeo para comparar pantallas y sonido. Primero el sonido saldrá por el Vivo. I told you he was into you. No, you know how when you meet someone and they just already are the person they're meant to be? That was Adam. Nobody outside Portland had ever heard of his band, but he already was somebody. Me, not so much. She shouldn't be scared to hang out with those guys. They're us. Exactly. It's too late. I see you. Isn't it amazing how life is one thing and then in an instant it becomes something else? Like here I am, Mia, the girl who thinks about the cello and... Antes de empezar con el rendimiento, deciros que en el Vivo está corriendo Android 4.3 y en el S5 está corriendo Android 4.4.2. Ambos tienen su propia capa de personalización. En el Vivo se llama Fun Touch y en el caso del Samsung, como todos sabéis, se llama Touch With. Ya tenemos el Chrome abierto, os voy a poner las pantallas en el mismo ángulo de visión. Y bueno, la pantalla del S5 tiene bastante más brillo que la del Vivo. Pero bueno, ya sabéis que en el vídeo
las pantallas Super AMOLED tienen un tono rosa, en realidad no es así, es un tono muy ligero azulado en los blancos, es un tono inapreciable a no ser que lo comparemos con una pantalla que reproduzca buenos blancos. En el caso que tenemos en la mesa, el Vivo pues reproduce unos blancos relativamente buenos y sí que se notaría el tono azulado en el S5. Aún así ya os digo que es una cosa mínima y en brillo tiene bastante más brillo el S5, como veis. Bueno, vamos con The Verge. A cargo del S5 y el Vivo. Bueno, ya veis que los dos van perfectos. Iguales. Prácticamente iguales. Iguales otra vez. Bueno, vamos a un par más. Vivo y S5. Bueno, vamos al último. S5 y Vivo. Bueno, tenemos aquí un pequeño vídeo. Vamos a aprovecharlo. S5 un poquito antes. Turno de YouTube. Publicidad. S5. 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 S5 de nuevo. Y bueno, vamos al último. Y S5. Vamos con los juegos. Empezamos con el Willblood. Carga el Vivo. Y el S5. Empezamos una partida. Y el Vivo empieza antes. Ahí veis que hay bastante diferencia. Vamos con el Modern Combat 4. Y el Vivo es más rápido. Empezamos una partida. Y ahí tenéis carga antes el Vivo. Vamos al Need for Speed.
Preparado el Vivo. Y el S5. Vamos al Vector. Carga el Vivo un poquito antes. Empezamos una partida. Y el Vivo es más rápido. Turno para la cámara. Como sabéis, el S5 sensor de 16 megapíxeles, un flash, y el Vivo sensor de 13 megapíxeles y un flash también. Os dejo con las fotos, un día soleado, y en las conclusiones doy mi opinión. Conclusiones. Como veis, en cuanto a físico, son terminales totalmente diferentes. El Vivo un terminal muy grande, el Samsung lógicamente un poquito más contenido, y en materiales los dos plásticos, el Samsung muy agradable a la mano, tacto gomoso, y el Vivo un plástico más duro con un pequeño borde de metal, que la verdad es que lo hace bastante bonito. Esto es algo personal, recalco lo de personal, y yo me quedaría con el Vivo. Me gustan más los materiales y me gusta más el diseño. Eso sí, es un terminal que claramente no es apto para todos los públicos, y esto lo digo por el tamaño que tiene. No a todo el mundo le gusta llevar un terminal de este tamaño en el pantalón. Yo me he adaptado muy bien a su tamaño y la verdad que para mí no es un estorbo. Eso sí, esto no quita para que el Samsung le guste a mucha gente, a mí también me gusta, que quede claro también, pero si tuviese que elegir entre uno de los dos, elegiría el Vivo. En cuanto a pantalla, como sabéis, el Vivo, pantalla de 6 pulgadas, resolución 2K y tipo IPS. El Samsung 5,1, Super AMOLED y resolución Full HD. Aquí me quedaría con la IPS, no porque tenga nada en contra de la Super AMOLED, que quede claro, sino porque me gusta más cómo reproduce los colores blancos. La Super AMOLED del Samsung S5 tiene más brillo, no digo que no, se ve muy bien al sol, no digo que no, de hecho yo creo que se ve algo mejor que la del Vivo, pero yo prefiero la del Vivo, y esto es algo personal otra vez. En cuanto a navegación, ya habéis visto que es más rápido el S5, al igual que en vídeos en YouTube, pero a la hora de abrir juegos, como habéis podido comprobar, el Vivo le saca bastante diferencia al S5, y eso que se supone que el procesador tiene algo menos de potencia. En cuanto a cámara, solo deciros que para mí hasta ahora el mejor móvil que ha pasado por mis manos en cuanto a cámara es el Vivo. La verdad que tiene una cámara espectacular y creo que a día de hoy es la mejor cámara que existe en un terminal, por lo menos que yo haya probado. Y bueno, por último, en cuanto a batería, aquí les daría un empate. Más o menos la misma duración de pantalla, unas 6 horas y cuarto, y muy contento con los dos en este aspecto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.